Bueno, para hoy entonces, nuestro invitado especial, el doctor Diego Alexander Lozano Guzmán. Doctor Diego, buenos días. Muy buenos días, Elkin. Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar acá acompañándolos en este programa. Y pues primero que todo felicitarlos por esa gran gestión que ustedes realizan de búsqueda de conocimiento, y no solo búsqueda, sino de compartir ese conocimiento con todas las demás personas para lograr esas asambleas exitosas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y pues felicitaciones por este programa tan interesante que tienen. Muy bueno. Muchas gracias. David, quiero compartirle. El doctor Diego Lozano es docente en propiedad horizontal, es abogado especializado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. No sé si trabaja con la Universidad Externado de Colombia y con la Universidad de Gran Colombia. Doctor, nos confirma. Y además, con el SENA, ¿qué relación también hay? ¿Nos puede contar un poquitico para que las personas conozcamos bien su perfil? Claro que sí, señor. Bueno, no, la especialización de Derecho Laboral y Relaciones Industriales la cursé en el externado. También soy especialista en Derecho Administrativo, la cual la cursé en la Gran Colombia. Actualmente también soy candidato a magíster en Maestría en Derecho con énfasis constitucional de la Gran Colombia, y soy instructor del SENA en el Tecnólogo de Propiedad Horizontal. Bueno, David, pesos pesados nos acompañan en este programa, ¿no? Sí, Elki, y doctor Diego, la verdad eso se trata, mirar también estos talentos y esta masa de ideas que deben sumar y asociar. Y creo, doctor, que usted hace parte de esa pieza y de esa ecuación a la cual nosotros necesitamos avanzar con la propiedad horizontal. Bueno, David, doctor Diego, tenemos un tema hoy que es, hablaremos de los poderes en la asamblea. Generalmente nos enfocamos en la asamblea de copropietarios, en las asambleas de propiedad horizontal, pero creo que el tema de los poderes viene relacionado a las asociaciones también, a otro tipo de entidades por fuera de la propiedad horizontal, como es el ámbito comercial. Finalmente, ¿qué son los poderes? ¿Podría definirnos, por favor, de dónde viene todo este tema? Claro que sí, Elkin. Bueno, digamos que el tema que nos ocupa el día de hoy sí me parece pertinente, y en relación a la pregunta que su merced realiza, me parece muy pertinente hacer la aclaración de que cuando nosotros hablamos de dar un poder, técnicamente para las asambleas, nosotros no estamos dando un poder. ¿De dónde proviene, digamos, esta confusión? Esta confusión realmente proviene del decreto 1365 de 1986. Este decreto 1365 era el decreto reglamentario de la ley 182 y de la ley 16, que fueron las primeras leyes de propiedad horizontal acá en Colombia. Entonces, en este decreto, que era el que reglamentaba todo lo que es hoy en día la propiedad horizontal, sí nos hablaba de que para asistir a una asamblea se podía hacer por medio de un representante, de un delegado o de un apoderado. Sin embargo, cuando se expide la ley 675, en su artículo 37 se excluye la palabra apoderado. Lo que uno puede inferir en este caso de por qué el legislador excluye la palabra apoderado de las personas que pueden asistir a la asamblea es por las facultades que tiene un apoderado, que en este caso particular no son las mismas que puede llegar a tener un representante o un delegado. Entre otras cosas, si hablamos de apoderados, nos tendríamos que regular por el Código General del Proceso, que en su artículo 73 al 77 nos habla sobre los poderes y especifica que pues el poder se le tiene que dar a un abogado. Entonces, como normalmente lo que se da es una autorización en las asambleas para representar o delegar mi función como propietario, no sería
propio hablar de poderes dentro de una asamblea, sino que lo que nosotros enviamos es básicamente una autorización donde yo delego mi función, donde yo delego mi derecho como propietario de participar y de votar en una asamblea, lo delego en otra persona o que otra persona me represente como propietario para actuar en esa asamblea. Así las cosas, doctor, vamos teniendo como el panorama claro en cuanto a la terminología. Muy importante porque eso orienta y no estamos de pronto repitiendo de lo mismo, sin saber cuál es el origen real de las cosas. Así, en la práctica, doctor, estamos de pronto mirando el siguiente escenario. Sabemos ya desde que hemos iniciado el programa, pero hay personas que apenas se van conectando desde hace pocos días, que yo puedo llegar a la asamblea, puedo llegar con 20 poderes. ¿Dónde me limita ese número de poderes? ¿O no me limita? David, representaciones nos acaban de enseñar. Hombre, doctor, ¿se da cuenta de lo que le digo? Ese número de representaciones, ¿dónde me las limita? O si no me las limita, ¿cómo es ese escenario, doctor? Perfecto, David. Y es una muy buena pregunta porque digamos que en un contexto general, bueno, digamos los que de pronto me han escuchado en otras charlas y los que de pronto han tenido la oportunidad de escucharme, yo siempre he comparado la propiedad horizontal con nuestro país. Entonces yo siempre hago mención en que la propiedad horizontal es un reflejo de nuestra sociedad colombiana. Lo que es la constitución política para nuestro Estado colombiano viene siendo el reglamento de propiedad horizontal para nuestra copropiedad. Es decir, en nuestros reglamentos de propiedad horizontal nosotros debemos especificar todas esas situaciones que la ley no prevé. Entonces, entre otras cosas, muchas personas son críticas de la ley 675 y hacen mención que tiene muchos vacíos normativos la ley 675. Yo difiero un poco de esa opinión porque es que la ley 675 no podría entrar a regular de forma particular los bienes privados. Hay que tener en cuenta que la propiedad horizontal es un bien privado y a mí el Estado, por medio de una ley, no me puede decir cómo yo debo actuar dentro de mi bien privado. Por eso, la ley 675 lo que dice es, vamos a hacer un reglamento de propiedad horizontal. Algunos reglamentos de propiedad horizontal, digamos que en la transición que se dio del 2001, cuando se expide la ley 675, al 2002, que fue el plazo que se dio, lo que hicieron fue copiar y pegar la ley 675 en el reglamento de propiedad horizontal, lo cual fue un grave error, porque la ley 675 es una guía de cómo debe ser el reglamento de propiedad horizontal. Y por ese copy-paste que se dio en esa transición, se dejó ese vacío en los reglamentos de, por ejemplo, cuántas autorizaciones para representantes o delegados se le pueden dar a una persona. ¿Sí? Es decir, en el reglamento de propiedad horizontal es donde yo entro como asamblea a realmente limitar esa cantidad de autorizaciones que se le puede dar a un representante o a un delegado para que participen en la asamblea. ¿Y por qué hacía mención en un comienzo con el Estado colombiano? Porque infortunadamente, digamos, Elkin, que me estaba comentando que ha participado aproximadamente en 3.000 asambleas, me podrá desmentir o me podrá dar la razón en que si no se limita en el reglamento de propiedad horizontal cuántas personas pueden entrar con una autorización por representante o delegado, infortunadamente se pueden presentar temas, por ejemplo, para manipular o monopolizar una asamblea. Entonces yo, una copropiedad, por ejemplo, de 20 unidades, pues yo tengo 10 autorizaciones, entonces ya yo voy a tomar decisiones de toda la asamblea y voy a monopolizar toda la asamblea, lo cual obviamente pues se debería prevenir en el reglamento de propiedad horizontal, limitando el número de autorizaciones para que me representen o deleguen mis funciones. Ahí cabe otra connotación especial, doctor Diego, y es, hay propietarios que tienen 20 inmuebles para este ejemplo, ¿cierto? Y allí pues no se trataría de monopolizar, sino simplemente pues estoy representando todos mis inmuebles. Pero sí se da el caso, pero hay algo que hemos notado, David, no sé si se ha fijado en este detalle, y es que hay reglamentos de propiedad horizontal que no definen entonces
es el límite de estas representaciones. Y si no se define, ¿significa entonces que no debo manejar poderes o significa que puedo tener todos los que quiera? ¿Quién me pone ese límite finalmente? No, si en el reglamento de propiedad horizontal no hay ese límite, la ley tampoco lo pone. En ese orden de ideas no habría un límite. Se Yo permite podría, todo lo que quiera. exactamente, porque no hay prohibición. Es decir, el artículo que nosotros estamos tratando en este momento sería, o el que nos enfocaríamos, sería el artículo 37 de la ley 675, que nos habla de la integración y el alcance de las decisiones y de la Asamblea General. En el artículo simplemente, me permito, voy a leerlo, dice, artículo 37, ley 675, dice, la Asamblea General la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados. Esas tres personas, ¿sí? Propietarios, representantes o delegados, con las aclaraciones que ya hemos hecho anteriormente. En ningún lado dice solamente puede haber un número de representantes o un número de delegados. Insisto, el Estado por medio de una ley no nos puede obligar a eso. O sea, el Estado por medio de una ley no le puede decir, vea, copropiedad X, usted solamente puede tener 5 representados. ¿Por qué no? Puede que la copropiedad diga, no, todos los propietarios estamos en Bogotá y la copropiedad queda en Barranquilla, por ejemplo, o en Pereira, y yo quiero mandar un delegado allá para que se encargue de todos mis apartamentos. Yo como propietario de bien privado tengo todo el derecho de hacerlo. Ah, bueno, todos somos propietarios en una copropiedad, por eso se llama copropiedad, ¿cierto? Comunidad y propiedad propietarios, etimológicamente hablando de la palabra. Entonces, ¿dónde reflejamos la voluntad de todos los copropietarios? En el reglamento de propiedad horizontal, que es donde debe estar esa limitación a la cual hacemos referencia. O sea, es Doctor, simple, David. yo me David, quedo es aquí. simple. Solo Sí, artículo 37 y reglamento de propiedad horizontal. Eso es lo único que tengo que revisar. y ahora voy a presentar otro escenario, doctor. Queda claro, queda completamente claro hasta ahí. Pero hemos visto en el desarrollo de asambleas y sobre todo asambleas online que hemos realizado por todo el país, que se está abriendo un espacio donde, doctor, con el que le voy a comentar que se está permitiendo un espacio donde si la asamblea comienza a sesionar, apenas van a la aprobación del orden del día, apenas la van a someter, alguien levanta la mano y dice emoción porque desea que en el orden del día se establezca algo y es el límite de poderes, que no está en el reglamento, pero como la asamblea es soberana, entonces la asamblea toma la decisión en ese momento que se dé el ingreso, vamos al mismo ejemplo, de una persona que tenga 10 poderes. Eso es factible, doctor, aún no estando en el reglamento, pero la asamblea puede aprobarlo y permitir que esa acción se pueda dar. Sí, como su merced lo ha manifestado, digamos que la asamblea como máximo órgano de la copropiedad tendría esa facultad. Digamos que todos estos temas nos llevan como a otra serie de dudas y de inquietudes, como por ejemplo es si esa decisión técnicamente está reformando el reglamento de propiedad horizontal. Para mí es así, es una decisión que está tomando la asamblea en ese momento. ¿Cuál es es decir, la ley 675 no exige ninguna solemnidad para que las decisiones de la Asamblea sean tenidas en cuenta, sino simplemente la voluntad de la Asamblea. En ese caso particular, la Asamblea estaría por medio de esa decisión modificando el reglamento de propiedad horizontal, lo cual es completamente válido. Efectivamente, si la Asamblea está de acuerdo y cuenta con el quórum necesario para tomar la decisión sería completamente válida. Efectivamente la Asamblea tendría esa potestad de hacerlo. Pero yo tengo una pregunta allí. Tengo entendido que esas decisiones que no están definidas en el reglamento de propiedad horizontal, que hacen esa modificación, no se pueden llevar de manera inmediata, o sea, ejecutarse, sino llevarlo al reglamento, actualizar el reglamento y una vez esté actualizado, ahí sí ejecutar esas decisiones. Es lo que tengo entendido. ¿Qué era la aclaración que yo estaba haciendo hace un momento? El mismo artículo 37 dice, las decisiones en el párrafo tercero, dice, las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias
son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente para usuarios y ocupantes del edificio conjunto. La ley 675 no establece ninguna solemnidad para que las decisiones de asamblea tengan validez, que es una discusión bastante interesante, porque ahí nos podríamos ir a discutir de que si tendríamos también que elevarlo a escritura pública, por ejemplo, ¿sí? Y también yo les podría decir, bueno, si ese es el entendido de que toca meterlo en el reglamento y también elevarlo a escritura pública, técnicamente tendríamos que empezar a elevar a escritura pública todas las actas de asamblea, porque en todas las asambleas que nosotros realizamos estamos tomando decisiones que reforman el reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué lo reforman? Porque todo, absolutamente todo, tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Desde cuántas personas, cuántas autorizaciones puede tener una persona, incluso qué facultades pueden llegar a tener o no tener en esas autorizaciones. Para no salirnos del tema de los poderes, por ejemplo, hay una discusión que se presenta mucho, bueno, de las autorizaciones, me disculpo, el tema de las autorizaciones, hay un tema que se presenta mucho y es que, ¿será que alguien que tiene autorización como representante o delegado puede ser parte del consejo de administración? Entonces ahí se presenta el problema. Entonces dicen, no, que la ley 675 dice que solamente los propietarios pueden pertenecer al consejo de administración. Y ahí es donde hay que hacer la aclaración de quién es un representante, un delegado. Si David es mi arrendatario y yo le digo, David, preséntese a la asamblea como mi representante, ¿quién está asistiendo? ¿David o yo? Técnicamente está asistiendo es, pues bueno, físicamente por supuesto David, pero el que está asistiendo es Diego Lozano porque él me está representando a mí, él está representando todos mis intereses. Y si yo en esa autorización le doy la posibilidad de que me represente no solamente en la asamblea para que participe y vote, sino también para que me represente en el consejo de administración, también lo podría hacer, porque es mi decisión como propietario delegarle a David que me represente. No podríamos limitarlo a solamente los propietarios, porque como ustedes mismos lo han dicho, hay personas que tienen muchísimos apartamentos. Entonces, si yo tengo un apartamento en Cartagena, no puedo pertenecer al consejo porque tengo que estar allá presencial. No, yo puedo tener mis intereses, puedo estar pendiente de mi apartamento, pero si David es el que está viviendo allá en Cartagena y es, digamos, mi arrendatario, pues puedo ejercer mi derecho a pertenecer al consejo por medio de esa autorización que le doy a David como mi delegado, donde va a representar mis derechos. O sea, Ahí tocó otro punto, David, y es el arrendatario entonces puede pertenecer al consejo en esa postulación, o está postulando es al propietario para que el propietario cuando pueda asistir llegue a su asamblea, a sus reuniones de consejo. Entonces, ese punto también ha sido de controversia en las asambleas. Por supuesto, insisto, técnicamente, cuando yo, sin importar a quién, puede ser mi arrendatario, puede ser un familiar que viva en el mismo edificio, puede ser otro copropietario, ¿sí? O sea, no importa a quién yo le estoy dando la autorización. Lo que yo estoy haciendo es delegar mi facultad como propietario en otra persona para que me represente, en este caso concreto, en ese otro órgano que sería el consejo de administración, independientemente de que sea el arrendatario, el poseedor, mi familiar o mi mejor amigo que viva en el conjunto. Es indiferente, digamos, la calidad o el vínculo que haya con la persona, porque simplemente yo como propietario le estoy delegando, como lo indica la ley, mis facultades para presentarme en la asamblea. Igualmente lo podría hacer para que me represente bien en el Consejo de Administración y como su merced lo dice, en cualquier momento yo también, si estoy en Cartagena, en el ejemplo que estamos dando, pues yo podría decir, ah, no, es que yo simplemente delegué a David, pero ahorita yo estoy acá y yo soy el que está ejerciendo o que el que funge como consejo de administración. Doctor, es que hacemos esa pregunta de verdad o nos lleva a ese escenario porque sucede que la autorización que se entrega en principio es precisamente para que con las características que se da yo pueda participar, postular
y llegar hasta el final de la asamblea. Al final me refiero a que si hay una suspensión, puedo continuar en la siguiente. Pero tener claridad que ese poder tiene su final cuando la asamblea, valga la redundancia, finaliza. Ya posteriormente, si soy miembro del consejo, ya llego a tener un nuevo escenario en el que ya yo tendré que decir, doctor Diego, ya yo lo postulé, quedó, pero usted me dice, hombre David, yo no puedo ir a Cartagena a las sesiones del consejo. Tú estás ahí en Cartagena, te voy a dar un poder para que me representes en todas y cada una de las sesiones que se dan del consejo. Entonces, nace una nueva autorización como tal en el entendido. ¿Es así, doctor? Sí, de acuerdo. Se puede hacer de ambas formas. Acá lo importante, David y Elkin, es que sí deben ser muy específicos en la autorización. ¿Por qué? En la autorización, digamos, bueno, sí, yo, Diego Lozano, autorizo a David para que me represente en la Asamblea General. ¿Qué va a hacer su merced ahí? Pues me va a representar, va a votar, me va a postular al comité de convivencia, al consejo de administración, a lo que sea. Pero la autorización sí tiene que ser específica. O sea, no podemos inferir que porque yo autorizo a David a asistir a la asamblea, automáticamente lo estoy autorizando para que él haga y deshaga. No, la autorización tiene que ser sumamente específica. ¿Para qué es que yo lo estoy autorizando? ¿Para qué es que él me va a representar? Ah, bueno, él me va a representar solamente para asistir y votar en la asamblea. Entonces, ¿David se podrá presentar al consejo? No, porque la autorización no está diciendo eso. Él solamente está autorizado para que me represente en la asamblea y para votar en la asamblea. Ah, que en la autorización dice que yo estoy autorizando a David para que me postule al comité de convivencia. Si lo estoy autorizando, perfecto. Si no lo estoy autorizando, nos debemos limitar a lo que dice la autorización. Y ahí aprovecho el espacio para exhortar a los administradores de todas las copropiedades de que sean muy específicos en las autorizaciones. Lo que yo he podido ver es que normalmente, que es una muy buena gestión por parte de los administradores, con la convocatoria adjuntan el poder, ¿no? Entonces le colocan ahí grande poder. Entonces, bueno, primero aclarar, bueno, autorización de representante o delegado, que es como lo establece la ley, pero ayudarlos, porque por supuesto de pronto no todos los copropietarios tengan este conocimiento, ayudarlos con elaborar una muy buena autorización donde se especifique para qué lo está autorizando. Ahora, esa sería una guía, pero esa guía sí ayudaría muchísimo a dilucidar ese debate que estamos teniendo en este momento. Y precisamente eso es una de las preguntas que le tenía, y es, ¿dónde encuentro un formato? O sea, ¿la ley nos da algún formato? ¿Hay alguna normativa para poder desarrollar esta solicitud o este requerimiento de participación o de representación? No, no, no. Como tal, no hay un formato, no hay como una minuta preestablecida. Pero pues digamos que el formato que se maneja de poder, como lo hemos estado hablando, pues digamos que no es un formato malo, solamente que hay que hacerle pues como unas pequeñas correcciones. Entonces, eliminar la palabra poder, colocarle autorización para representantes o delegados, ¿sí? Y especificar que pues de acuerdo a la ley 675, la posibilidad que se da para el representante o delegar su facultad, pues que la persona, en el ejemplo que estamos dando, el propietario Diego Lozano, le da la representación al señor David para que lo represente o funja en la Asamblea General y pueda participar en ella votando en las decisiones. ¿Listo? Y ahí hay algunos administradores que he visto que hacen como una listica, como con unos cuadritos donde dice, lo autorizo para. Entonces ahí está el cuadrito. Asistir. Entonces la gente chulea asistir. Para votar. Chulea votar. Y solamente chulea los puntos para lo que quiere dar la autorización, que también podría ser como una buena opción. Ok. Ese es un punto. De hecho, tenía por aquí esta preguntita pendiente y ahí la acaba de resolver. En el poder se puede especificar la votación, por ejemplo, que vote o no vote por cierta opción del presupuesto o por la elección del consejo. O sea, yo puedo definir eso también. Sí, 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 se podría. Aunque digamos que sería un poquito complejo
por el tema de que, es decir, pues si yo le estoy dando de una vez autorización a alguien, pues digamos que la idea es que me represente en todas las decisiones, porque igualmente, como lo leí anteriormente, si yo no participo en una decisión, igualmente voy a estar obligado a cumplirla. Entonces, pues si ya David me está haciendo el favor de asistir a la asamblea, pues no, de una vez vote por todo ahí, yo encomiendo mi apartamento a David y que tome las mejores decisiones, pues, en cuanto a la asamblea. Yo quiero mencionar algo que lo he visto mucho y es, señor administrador, ahí le entrego el poder y el administrador se llena de 100, de 50 poderes, pero no está definido a quién. Y el administrador se queda sin saber qué hacer. Yo tengo 50 poderes, pero no se lo están definiendo a nadie. O sea, el propietario Elkin dejó un poder a nadie. O sea, sin nombre de delegado, No, de representante. Hay esto que finalmente el administrador, ¿qué tiene que hacer con esta figura? no, digamos que ahí no habría ninguna legitimación porque él finalmente no le está delegando su facultad a nadie. Y no me parecería bien tampoco que, es decir, que yo le dejo mi autorización y que el administrador ponga el nombre de quien quiera, me parece que sería una atribución que no estaría bien por parte de los administradores, pero porque eso a la final podría jugar en contra de ellos. Es decir, entregan la autorización en blanco y luego el administrador, como no hay, digamos, regulación en el reglamento propio horizontal, dice, bueno, yo le di todas estas 20 autorizaciones, se las di al señor que me quiso hacer el favor. Luego él termina tomando decisiones por otras 20 personas y es posible que alguna de esas 20 personas digan, no, yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Entonces, ¿y usted por qué le dio autorización a él? Ah, no. Entonces, me parece que esa situación sí se presentaría para conflictos y los administradores deberían ser muy claros, es decir, no deberían ni siquiera recibir esas autorizaciones, sino decirle, claro, usted tiene la posibilidad de delegar a alguien o que alguien lo represente en la asamblea, pero es usted, como propietario, el que tiene que indicarme a mí quién es el que lo va a representar o a quién le está delegando esa función. No podemos tampoco trasladar todas las obligaciones a los administradores, que infortunadamente así pasa, que los copropietarios piensan que es que el administrador es el, como en términos coloquiales decimos, es el todero de la copropiedad, entonces tiene que hacer hasta elegirme, en este caso, el representante o el delegado, y no es así. Como propietarios también tenemos varias funciones o varias obligaciones que tenemos que cumplir dentro de la copropiedad. Y yo estoy viendo, doctor, se me viene a la mente lo siguiente, y esto es quien hace parte del trabajo que hemos venido realizando desde el día 1. Nosotros estamos, doctor, como en las novenas navideñas, día 1, día 2, día octavo, con la diferencia que aquí nos vamos hasta el día final de marzo, final de temporada. Pero yo estaba pensando, Elkin, que dentro de la preparación de asamblea que estamos llevándole, es interesante que desde este escenario en el que el doctor Diego nos está ilustrando, ya los administradores puedan ir pensando en esa delegación al cual ellos se apoyan como los comités verificadores de acta. Que si yo quiero hacerlo, ya yo puedo ir perfilando para que me hagan el apoyo de que el poder pueda llenarse de un requisito mínimo y es que la persona que está otorgando el poder sea realmente el copropietario, que sea validado, porque ahí, doctor, podemos ir directico a una impugnación porque una de las votaciones, preciso, de los 10 poderes, no se ajustó a la realidad jurídica. No, y su merced está mencionando un punto que es sumamente controversial, porque entre otras cosas pasa mucho, ¿no? Que entonces yo soy copropietario, digamos, bueno, Elkin es copropietario y él vive con su esposa, pero en el certificado de tradición y libertad solamente aparece Elkin. Puede ser que Elkin haya comprado el apartamento antes de casarse. Y efectivamente eso no entraría dentro de la sociedad conyugal, por ejemplo. Pero pues ahora ya está viviendo con Elkin. Entonces hay personas que piensan que porque la esposa de Elkin es pues por ser su esposa, entonces ella ya puede dar la autorización o incluso ella puede asistir a la asamblea sin la autorización por el solo hecho de ser la esposa. Y no es así. Esa verificación que su merced menciona es sumamente importante y esa sí es una obligación del administrador. Verificar primero pues quién es el propietario que está asistiendo y si no está asistiendo, quién es el que está dando la autorización
y si efectivamente es o no es propietario. Hablándolo, digamos, desde un punto de vista taxativo, el propietario es el que aparece en el certificado de tradición y libertad, nadie más. Que es que yo llevo Claro, 10 años viviendo ahí, sí, que es que yo soy la esposa de Elkin, sí, puede ser miles de cosas, pero es el que aparece en el certificado de tradición y libertad. Y es sumamente importante esa aclaración, efectivamente. así es, doctor. Es que sucedió en mis épocas que se administraba revisor fiscal, me acuerdo yo, Javier Mauricio Mancilla. Les dijo, en esta asamblea, señores, nos hemos dado cuenta, Elkin, que al verificar las personas que fueron nombradas dentro del Consejo de Administración, un grupo de ellos no estaba registrado como copropietarios. Entonces, imagínate el tener que volver a hacer una nueva asamblea porque no había consejo. Entonces, estas autorizaciones que se hacen, doctor, ya usted nos los está diciendo, tienen que venir necesariamente no solo con la parte específica, sino también con la validación de datos que para ella representan. Exactamente. De hecho, su merced me hace acordar un caso exactamente igual que yo tuve, pues asesoría a la copropiedad en ese caso, porque fue exactamente igual. Eligieron al presidente del consejo y no era propietario, el propietario era el papá. Y entonces él, no, pues es que es mi papá, es como si fuera mío. O sea, no, pues es que es de su papá, no es suyo. Y tocó hacer otra asamblea para nombrar un nuevo presidente. Era una copropiedad pequeña, más o menos como 30 unidades, entonces no hay problema. Pero cuando hablamos de copropiedades de 1.600 unidades, cometer un error de este tipo, pues ya es muy, muy grave. Entonces acá el rol a ver, quiero mirar esta figura. Nosotros hemos venido, desde que empezamos a realizar asambleas, venimos recomendando que se recojan estas representaciones antes del día de la asamblea. Algunos administradores han tomado por colocar una fecha límite y pararse en la raya sobre esa fecha límite para esa entrega de representaciones. Ahí considero que hay un error al no permitir que se puedan recibir en el día de la asamblea. Lo que nosotros promovemos es que se pueda adelantar ese trabajo. ¿Para qué? Consideramos que el revisor fiscal es el quien tiene que hacer como esas revisiones, es lo que hemos aprendido, y en el momento de entrar a una asamblea de 1.000 propietarios, por decir algo, y si no hablemos de 500 ya es complejo. Imagínense, las asambleas no empezaban nunca a tiempo porque se demoraban las filas organizando ese tema de los poderes y realmente ahí se estaban haciendo las cosas bien. No, entonces, por eso nosotros hemos venido recomendando esto, pero ahí vienen dos situaciones que quiero. El administrador poniendo ese límite antes, hasta días antes de que empiece la asamblea. ¿Eso está bien hecho? ¿Y cuál sería el rol del revisor fiscal allí? Sí, estoy de acuerdo con usted, Elkin, en cuanto a de que digamos que el manejo de las asambleas no es el más apropiado como se ha llevado, digamos, o como se han venido manejando. Hay que aprovechar, por ejemplo, las nuevas tecnologías, estas charlas y todo eso, para hacer más ágiles las asambleas. La estrategia que se propone efectivamente es muy buena, porque en una copropiedad, como lo ha mencionado, de 1.000 unidades, pues poner a hacer fila a 1.000 personas o a 500 personas para revisar una autorización al momento de la asamblea, pues lo único que va a hacer es retardar esa asamblea. Entonces, sí es una muy buena estrategia solicitar que los copropietarios alleguen esa autorización con el tiempo suficiente para que asimismo se haga esa verificación de datos. Ahora bien, la función del revisor fiscal es sumamente importante. Entre otras cosas, digamos que la ley 675 para el tema de asambleas virtuales, que son en lo que ustedes son expertos, establece que uno de los requisitos para que haya una asamblea no presencial es que haya revisor fiscal. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo el artículo 42, 43 creo que lo menciona, dice las asambleas no presenciales, el que va a dar fe de que la asamblea se desarrolló de una forma correcta y legal es el revisor fiscal. Efectivamente, especialmente en las asambleas virtuales, el revisor fiscal es el que tiene que estar pendiente de todas estas, digamos, que se cumpla con todas estas legalidades dentro de la asamblea. Pero pues tenemos que ser conscientes que si en una copropiedad de 1.600 unidades
llegan 500 autorizaciones, pues sería casi que imposible pedirle al revisor fiscal que él solito se ponga a hacer esa revisión. Y por eso cobra relevancia la estrategia que su merced propone. Él puede estar junto con el administrador con antelación haciendo esa revisión o esa validación más bien de que quiénes son los propietarios que efectivamente están dando las autorizaciones y si las autorizaciones cumplen con los requisitos para o qué facultades se están dando dentro de esas autorizaciones a los representantes o delegados dentro de la asamblea. Si no hay revisor fiscal, es una de las preguntas que nos hacen por aquí, pues será el administrador el encargado de revisarlo, ¿no? Sí. Si no hay revisor fiscal, sería función del administrador. Pero, insisto, para las asambleas no presenciales, no se podría. Técnicamente, para una asamblea virtual, de acuerdo a la ley 675, no se podría llevar a cabo si no hay revisor fiscal. Listo. Tengo varias, le cuento que nos llenamos de preguntas por acá, David, doctor Diego, y hay muchas preguntitas. El tema de esta, la tengo aquí más reciente, la vamos a pasar. Dice Mireya Molina, buen día desde Bogotá. ¿Es necesario que se autentiquen los poderes o autorizaciones? No es necesario. Entre otras cosas, pues tenemos la ley antitrámite, que digamos que en Colombia nosotros tenemos como una cultura de que la validez la da la autenticación, pero es una cultura completamente, digamos que se aleja mucho de la realidad. ¿Por qué? Porque como insisto, pues tenemos la ley antitrámites y en realidad lo único que se necesita para que un documento sea válido es la firma. ¿Sí? Si yo estoy firmando un documento, yo por presunción de legalidad y por principio de buena fe, debo creer que ese documento es original. ¿Sí? Yo no necesitaría autenticarlo. De hecho, me va a salir un poquito del tema de la propiedad horizontal. Técnicamente nosotros no tendríamos que autenticar ningún documento. ¿Sí? Pero por ley antitrámites podría ser. Pero ¿qué pasa si en el reglamento de propiedad horizontal dice que se debe autenticar? Ahí ya sería el reglamento y sería la ley antitrámite. Bueno, voy a hacer una aclaración, digamos, un poquito extensa para responder esa pregunta. De pronto, Elkin y David conocen qué es la pirámide de Kelsen. No, conocí otra pirámide, pero me fue mal. Bueno, La de tres letras, sí. Bueno, la pirámide de Kelsen es, pues como su nombre lo indica, una pirámide en la cual se establece el ordenamiento jurídico. Entonces, en esa pirámide, Kelsen, pues, Kelsen no es como tal el que establece la pirámide, pero es el que plantea la teoría, donde nos dice que las leyes tienen un orden jerárquico. En el pináculo de la pirámide vamos a tener la Constitución, luego vamos a tener las leyes, luego los decretos, luego ordenanzas y luego normas reglamentarias. ¿Cuál es el fundamento de esa pirámide? Que ninguna norma puede ir en contra de la norma superior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las leyes en Colombia tienen un control de constitucionalidad. ¿Para qué? Para que verifiquen que esas leyes que se expidan no vayan en contra de la Constitución. Y si van en contra de la Constitución, la Corte Constitucional, ¿qué dice? La norma es inexequible, porque usted ley no puede ir por encima de la Constitución. Ese orden jerárquico de las leyes siempre se tiene que respetar. Es decir, el reglamento de propiedad horizontal lo ubicaríamos en la base de esa pirámide legal. ¿Qué significa? Que el reglamento de propiedad horizontal en ninguna medida puede ir ni en contra de las normas, ni de los decretos, ni de las leyes, y mucho menos de la Constitución. Entonces, si en nuestro ordenamiento jurídico tenemos una ley, en nuestro caso particular la ley 675, que nos da unas directrices, el reglamento de propiedad horizontal no podría ir en contra de esas directrices. La ley antitrámite es una ley de carácter imperativo, es decir, tiene una aplicación a nivel nacional y nuestro reglamento no puede ir en contra de esas leyes. ¿Listo? Entonces, digamos, hace un momento David hacía una apreciación que decía, claro, la asamblea es el máximo órgano, por supuesto, y puede tomar decisiones, claro que sí, pero ninguna de esas decisiones que tome la asamblea puede ir en contra de nuestro ordenamiento jurídico.
Yo siempre en mis clases uso un ejemplo muy coloquial que es a manera ilustrativo, pues, hago la aclaración para que no se malinterprete, es decir, yo en el reglamento de propiedad horizontal no podría decir, es que nosotros como copropietarios, por mayoría calificada, prohibimos tener mascotas en la copropiedad. Puede haber la mayoría, puede ser toda la asamblea, pueden estar de 100 asambleístas 99 de acuerdo, pero uno dice no, porque la Constitución dice que las mascotas hacen parte del libre desarrollo de la personalidad y usted en el reglamento no me puede prohibir a mí tener mascotas. Se acabó la discusión. El reglamento o la asamblea no puede ir en contra de esas normas superiores. En ese orden de ideas, yo no podría hacer exigencias dentro del reglamento que estén prohibidas en el ordenamiento colombiano, jurídico colombiano. David, una gran enseñanza hoy, ¿no? Hombre, Elkin, y sobre todo fundamentada, doctor. Es que eso es lo que nosotros buscamos en estos espacios, que sean fundamentadas y que el administrador no le tiemble el tomar la decisión frente a estas acciones que se dan por las autorizaciones. Aunque, bueno, me disculpo porque creo que me he extendido un poco, me he salido un poquito por las ramas. No, está bien. Es que Pero es que esa es la partimos de esa idea. buena base del conocimiento para poder de ahí en adelante poder aplicarla, ¿no? Bueno, entonces, por aquí Evelyn nos hizo una pregunta y no sé si esa es la que me está pidiendo que le responda, frente a que si la copropiedad no tiene revisor fiscal, no puede hacer reuniones virtuales. Listo. Bueno, ese se sale del ámbito de las representaciones, pero la ley 675 propone hacer asambleas presenciales y no presenciales, o sea, independiente el mecanismo que se utilice, o sea, si se hace con plataforma o de qué manera, pues la ley está, ¿no? Sí, es decir, efectivamente, que sí fue un acierto bastante grande de, digamos que de nuestros legisladores que expiden la ley 675, fue un acierto muy grande prever las asambleas virtuales, ¿sí? Digamos que en el 2001 no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, efectivamente, y prever este tipo de situaciones me parece que fue un acierto que se debe reconocer al Congreso de ese momento, quien expide la ley 675. Sin embargo, voy a hacer lectura una vez más del artículo 42 que nos habla de las reuniones no presenciales, que pues es lo que hoy en día conocemos como asambleas virtuales. Dice lo siguiente, siempre que ello se pueda aprobar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados, ahí nuevamente hace referencia a la aclaración inicial, ¿cierto? Puedan deliberar o decidir por comunicación simultánea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado, coma, de lo cual dará fe el revisor fiscal de la copropiedad. ¿Sí? Entonces, el artículo 32 con ese último párrafo limita, claro, es el artículo que limita a que tendría que haber un revisor fiscal para que dé fe de esa asamblea no presencial, porque si no está el revisor fiscal, pues no habría quien, y en este caso sí estamos hablando de una norma de carácter imperativo, o sea, la ley no nos está dando la opción de decir, si no está el revisor fiscal, hágalo el administrador, la ley simplemente dice, lo tiene que hacer el revisor fiscal, por lo cual estaría limitando que haya un revisor fiscal. Ahora bien, las normas siempre se tienen que analizar de acuerdo a su finalidad, es decir, las normas tienen un fin, ¿cierto? Tienen un objetivo, el cual uno debe tratar de interpretar para así dar ese cumplimiento a la ley. Y yo me pondría a pensar en estos momentos, con la tecnología que hay y teniendo en cuenta digamos que la voluntad de la Asamblea y la solemnidad de la Asamblea, ¿realmente sería una causal de impugnación a una asamblea que se haga virtual sin revisor fiscal? ¿Sí? Uno tendría que analizar eso. Por supuesto, tendríamos que ir ante la jurisdicción ordinaria, un juez tendría que tomar la decisión, pero desde mi punto de vista, uno diría, no sería un argumento suficientemente alto el que no haya un revisor fiscal limite las asambleas virtuales. Por ejemplo, en pandemia, cuando salió un decreto presidencial
que dijo, no, tenemos que hacer asambleas. Llevamos 2 años sin tomar decisiones, sin presupuestos, sin saber qué va a pasar. No solamente fue asambleas para copropiedades, sino eso fue para todas las organizaciones que cuentan con un órgano colegiado. Entonces se tenía que tomar esa decisión y limitarlo a un revisor fiscal no sería, digamos, que lo apropiado. Hay que ver obviamente los dos puntos de vista. Mi obligación es indicar lo que menciona la ley, por supuesto, pero también me parece necesario ver ese análisis del por qué la ley establece ciertos parámetros. Tal vez en ese momento el legislador pensó que necesitaba un revisor fiscal porque a pesar de que prevé que se van a hacer asambleas virtuales, pues de pronto no logró prever que creo que muy pocas personas en el 2001 podrían imaginarse los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. Claro, Hoy, no, permítame, y más de que ahorita las audiencias son virtuales también, ¿no? De acuerdo, tenemos la ley 2213, que ya todos con los jueces también tenemos audiencias virtuales. Por ejemplo, en el tema de las autorizaciones, hoy en día ni siquiera es obligatorio autenticar el poder a nosotros como abogados. Simplemente ustedes, quien nos envían un correo electrónico donde dice autorizo que ese poder sea para el abogado. Y uno lo que hace es enviar el poder con la firma de la persona y el correo electrónico, y los jueces no piden autenticación. Bueno, eso ese punto, David, tenemos, qué pena interrumpirlo, para el manejo de las impugnaciones y cuidarnos de las impugnaciones, vamos a tener un programa específico para esto con el doctor Francisco y sé que por aquí está con nosotros, entonces ahí le vamos dejando como la tareita para esto. Adelante, David. Sí, hombre, doctor, usted nos está dejando prácticamente el abrebocas para un escenario de un programa futuro, porque en plena pandemia estuvimos nosotros muy juiciosos apoyando como soportes de asambleas online. Nos pudimos haber dado cuenta que hubo una confusión tan grande donde muchas copropiedades se les vino a la mente para hacer las asambleas no presenciales, modalidad virtual, tener que contratar a un revisor fiscal únicamente para que se firmara esta reunión. Entonces, hubo una serie de situaciones en las que al final se dijo, hombre, si para el fondo de imprevisto había que reunir la asamblea, había que estar un escenario que tenía que ser presencial, pero que el mismo gobierno a través del Ministerio de Vivienda otorgó, dio, facultó a que podían utilizar ese fondo de imprevisto. Asimismo, pienso que la tecnología ha brindado también una nueva puerta para que se puedan hacer. Y usted lo acaba de decir, doctor, tendríamos que esperar a que un juez diga lo contrario. Mientras tanto, tenemos que avanzar con un proceso que de verdad tiene que ir con el desarrollo de una gran asamblea. Hoy estamos nosotros aquí conectados desde 3 ciudades diferentes y a nivel nacional. Mire todo lo que se está dando como enriquecimiento a la propiedad horizontal. De acuerdo, David. Es que el problema de estas, el único, ¿saben? Lo puedo ser muy sincero con ustedes. El único problema que yo le veo a este programa es el tiempo. Nos quedamos corticos. Nos quedamos cortos. Vamos a extendernos unos 5 minuticos más a ver si alcanzamos, si usted tiene la disponibilidad. Por mí no hay ningún problema. Quiero enfocarnos, David, en el tema de las representaciones y no sé si posteriormente nos tocará cambiarle el nombre a este programa, este número 8, que es los poderes en la asamblea por las representaciones en la asamblea, ¿cierto? Pero porque para revisor fiscal vamos a tener también la próxima semana otro programa. Entonces, digamos que estamos tocando varios punticos que son necesarios de acorde al desarrollo de las asambleas. Pero antes de eso, quiero preguntar sobre las representaciones, aquí sobre el comentario que nos hace Yadira. Un saludito para Yadira, en Cartagena, ¿cierto, David? Creo que es de Cartagena. Sí, claro. Dice Yadira, darle poderes al administrador se presta para corrupción, pero entonces antes nos preguntaban, ¿se le pueden delegar esos poderes, esas representaciones al administrador? Digamos que la respuesta en su mayoría a todas estas preguntas es que el reglamento de propiedad horizontal. Sí, acaba de hacer mención. Cuando hay una ley superior que haga una prohibición o que permita algo, el reglamento no puede ir en contra. Pero en este caso particular, insisto,
todo eso debe estar contemplado en el reglamento de propiedad horizontal. No hay norma que nos indique que haya una prohibición sobre ese tema. Ahora bien, al momento si se va a actualizar el reglamento de propiedad horizontal o al momento de que se aprueba ese reglamento de propiedad horizontal, sí se deberían tener en cuenta todos estos aspectos. Voy a decir algo muy personal, no es algo ya tan legal, y es que a mí sí no me parece tan conveniente que se le den autorizaciones al administrador. ¿Sí? Es decir, me parece bien, en primer lugar, que se limiten el número de autorizaciones para evitar monopolios, como lo mencioné en un momento, limitarlo a, no sé, 3 autorizaciones, 5 autorizaciones por mucho, ¿sí? Y también, dentro de las prohibiciones de pronto que pueda llegar a tener el administrador, es que tenga representación, porque se puede presentar para temas de, digamos que más bien, para no hablar de corrupción, más bien sería como un tema de transparencia por parte del administrador, que él funja solamente como administrador. ¿Sí? No podemos ser juez y parte en una asamblea. Entonces, pues si Como yo soy el dice, administrador, no tengo por qué estar representando a otras personas. doctor, como dice Evelyn, es un tema ético y si lo llevamos también al moroso que quiere ser parte del consejo, o sea, ¿cómo puedo yo estar en esos escenarios que no hay cabida, que no hay cabida? Es un tema más de verdad de transparencia y de ética que de corrupción, así es. Entonces, hablamos de ética, pues estaría entre una mala práctica, entregarle el poder al administrador. Mala práctica, ¿por qué sería una mala práctica entregarle al consejo representaciones o por qué se le puede prohibir a un consejo recibir representaciones si todos en un momento determinado vamos a votar y vamos a tener la participación que nos corresponda? Bueno, pues me disculpo, Elkin, pero bueno, creo que yo no hice mención al consejo, No, solamente no, al yo administrador. lo menciono en ese Ah, momento. bueno, entonces ahí yo diferiría de su opinión de que no estaría, digamos que no vería mal que el consejo tenga, que un consejero pues esté representando a otras personas. Pero lo que sí se debería hacer, insisto, es limitar el número de representaciones. En las propiedades horizontales pasa algo muy curioso y es que se generan como clanes, ¿no? Entonces se generan como, en términos coloquiales, como pequeñas rosquitas dentro de la copropiedad. Y estos clanes o estos pequeños grupitos buscan monopolizar las asambleas por diferentes intereses. Insisto, infortunadamente las copropiedades son un reflejo de nuestro Estado colombiano y se presentan esas situaciones. Tampoco tenemos que poner en un escenario utópico a la propiedad horizontal, pues porque no es así. Tenemos que ser conscientes de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y el hecho de ser sincero no significa ser ofensivo desde mi punto de vista. ¿Y se presenta corrupción en la propiedad horizontal? Por supuesto que sí. Infortunadamente, pues yo como abogado tengo que estar metido en todos los problemas de la propiedad horizontal. A mí nadie me llama para decir que algo bueno está pasando dentro de una propiedad horizontal. A mí solamente me llaman cuando cosas malas pasan y pues está bien, es mi trabajo, no hay ningún problema. Pero se presentan cosas. He tenido que ver infortunadamente casos de conjuntos con muy buenos administradores y monopolizan una asamblea por medio de autorizaciones solamente con el fin de sacar los administradores y no quiero ofender a nadie, pero insisto, la verdad es la verdad, simplemente para robarse la plata de la copropiedad. Tuve un caso sumamente triste de un administrador muy bueno. Hicimos una gestión excelente en recuperar cartera, recuperamos casi 100 millones de pesos en un año. La copropiedad pasó de tener un déficit como de 150 millones a tener digamos, un valor adicional de 100 millones de pesos. Un grupo de copropietarios se montó de consejo de administración, sacaron al administrador y se robaron esa plata como en 6 meses. Entonces, es triste también ver ese tipo de cosas que pasan en una asamblea, donde podemos también hacer un control por parte de los copropietarios para que no pasen esas situaciones en el reglamento de propiedad horizontal, limitando los poderes, las autorizaciones, limitando cuántas personas pueden representar a otros, porque de todos modos nosotros como propietarios tenemos una obligación, no podemos entregar todo. Ahora, hay otro escenario completamente diferente que son las copropiedades grandes, donde hay representantes y delegados, por ejemplo, por etapas o por torres. Entonces hoy en día tenemos torres de, no sé, 20, 30 pisos y en cada piso hay 10 apartamentos, entonces es una torre de 300 apartamentos. Y la copropiedad la componen
5 torres de estas, entonces son 1.500 apartamentos. ¿Cómo están diseñados esos reglamentos? Eligen un delegado, por ejemplo, por torre, y esos delegados son los que toman las decisiones para toda la copropiedad. Claro, no podemos entrar a generalizar, no hay, y en ese caso, pues no podemos limitar el reglamento de esa copropiedad, pues no va a estar limitada a 5 autorizaciones, porque van a haber toda una torre de 300 copropietarios donde van a autorizar a una sola persona que es el que los va a representar. ¿Sí? Entonces, son muchos escenarios que obviamente hay que entrar a analizar cada uno de ellos antes de, digamos, de dar como a aseverar alguna Me, apreciación. gusta- me gustaría ya despedirnos con este escenario, David, doctor Diego. Y por aquí, pues, una solicitud de Yesid, creo que es Yesid, sobre el tema de cuando el propietario fallece. Quiero manejar dos cositas aquí para despedirnos. Cuando el propietario fallece, ¿cómo será esa representación? Y cuando un inmueble tiene varios propietarios, ¿cómo es el manejo que se le va a dar a estas dos figuras? Listo, bueno, voy a iniciar de atrás hacia adelante. Cuando tiene varios propietarios, igual son copropietarios. Es decir, no importa si el apartamento está a nombre de 5 personas, a mí me corresponde el 20% del apartamento, igual soy propietario. Ahora bien, lo que sí se tiene que tener en cuenta cuando son varios propietarios es que el voto de ese apartamento no significa que esos 5 propietarios vayan a tener 5 votos. No, entre los 5 van a tener la posibilidad de tener un voto porque es por el coeficiente que representa ese apartamento en las decisiones económicas, ¿no? Porque la sentencia 522 de la Corte Constitucional establece también una diferencia entre el voto para decisiones económicas y decisiones no económicas. El porcentaje del voto va a ser diferente tanto en una como en la otra, ¿sí? Que eso lo aclara la Corte Constitucional, pero bueno, nos iríamos a otro escenario. El hecho es que efectivamente el propietario tiene derecho a estar en la asamblea, es decir, somos 5 hermanos, puede ir cualquiera de los 5, sin ningún inconveniente, porque efectivamente son propietarios. El ejemplo que le daba Elkin, si los dos esposos aparecen en el certificado de tradición y libertad, pues los dos son propietarios y cualquiera de los dos puede asistir a la asamblea. Diferente el caso cuando fallece la persona. En ese caso sí es un poquito más complicado, porque efectivamente lo que se debe hacer en esos casos es adelantar el trámite de sucesión hasta que el heredero no se le reconoce su calidad de heredero y los bienes se traspasan a él, pues no son de él, ¿sí? Entonces, él puede ser heredero, pero no es propietario. Entonces, en ese caso, cuando digamos que fallece la persona, pues infortunadamente no podría participar de la asamblea. A lo cual, que es otro tema también importante de debate, no significa que se deba sancionar por no asistir a la asamblea. ¿Sí? Porque ese es otro tema, ¿no? Entonces falleció, no fue a la asamblea, entonces lo voy a sancionar. Por Dios santo, ¿qué quiere? ¿Que lo resucite y se lo traiga a la asamblea para que no me sancione? Sí, o sea, no, hay cosas que sí se caen de su propio peso. Una cosa es que no pueda asistir y otra cosa es que lo tengamos que sancionar porque no asistió a la asamblea. Desde mi punto de vista, no procedería a sanción, pero pues tampoco podría nadie representarlo hasta que no se eleve el juicio de sucesión o se eleve la sucesión por escritura pública. Yo pensaría, Elkin, que a manera de conclusión, fíjate qué buena la aclaración que hace el doctor Diego. En estos casos de fallecimiento y este último que toca, doctor, definitivamente hay que esperar que el trámite surta o que se haga el debido proceso, pero eso no es que se murió y ya hoy me entregan la herencia, no, o sea, hay que llevar a la instancia donde ya, listo, esto es tuyo. Entonces, muy importante, número uno, vamos cambiando definitivamente la terminología de poderes, autorizaciones. Vamos a ir dándole ya esa nueva, digamos, ese nuevo respiro a la copropiedad también, de que se entienda. Número dos, la preparación previa, y por eso hoy estamos aquí, para que se haga también una validación de esas autorizaciones previa a la asamblea y puede llegar a ser exitosa y ejecutiva para optimizar los tiempos. Entonces, fíjate, Elkin, que el doctor Diego nos ha nutrido y muchos están esperando, doctor Diego, que dónde está la segunda parte de esta charla, porque tiempo es el enemigo
grande, grande, ¿verdad? Que siempre hemos tenido y bueno, quisiéramos más, pero hasta ahí podemos. Bueno, doctor Diego, muchísimas gracias por ese acompañamiento que nos hace el día de hoy. Esperemos que no sea esta la única vez, que tengamos más espacios, así lo está pidiendo toda la audiencia que nos acompaña. Entonces, y ha sido muy enriquecedor este día. Ha sido fabuloso, creo que se han despejado muchísimas dudas, aprendimos sobre una pirámide nueva. Entonces, hay que estudiarla porque no es solamente aquí estamos hablando de propiedad horizontal, aquí hablamos ¿cómo se dice, David? Conocimiento, cultura general. Sí, entonces, sí. Importantísimo. Bueno, creo que este fin de semana descansaremos de madrugar tanto, David. Vamos a dejar la audiencia que no se levante tan temprano y regresamos el lunes con más información para compartir con otras charlas referentes a temas de asambleas en propiedad horizontal. Elkin, antes de despedirnos y que el doctor Diego nos dé ese último saludo, les recordamos que mañana es el seminario virtual en el que el doctor Jorge Enrique Hernández va a estar en esas reuniones de asamblea en cuestión de orden. Aprendamos a ser parte de estos procesos y siempre estemos pendientes a lo que es tendencia en propiedad horizontal para construir. Adelante, doctor Diego, sea usted quien dé el cierre a este programa en el día de hoy. Bueno, pues en primer lugar y una vez más darle las gracias, Elkin y David. En verdad es una gestión muy, muy bonita la que ustedes hacen con este programa. Muchísimas gracias. Aprovecho un saludo para Liliana, que fue quien nos contactó, fue como la intermediaria para que podamos estar en este momento. Y pues no, a toda la audiencia, muchas gracias por su compromiso con estos temas de propiedad horizontal. Es un tema muy bonito porque la propiedad horizontal siempre está evolucionando, ¿sí? Como estamos, que está cambiando, tenemos que estar en constante capacitación y la gestión que ustedes hacen de preocuparse para que las asambleas se puedan desarrollar de una mejor forma y que en general la gestión de la propiedad horizontal se desarrolle de mejor forma, es un mérito muy grande. Entonces, pues bueno, como siempre, primero las gracias a Dios, que es el que nos da la posibilidad de hacer todas las cosas. Y en segundo lugar, pues a ustedes tres, Liliana, Elkin y David, pues por esta invitación. En verdad fue un rato muy agradable y un saludo muy especial a todos los participantes, que de verdad esa madrugadita es muy, muy, muy enriquecedor. Muchas Bueno, gracias. no olviden entonces compartir este enlace. Esto queda grabado en este mismo enlace por donde ingresaron hoy y ese lo pueden compartir con su comunidad, con los copropietarios, con los consejeros, con todos. La idea es que aprendamos a hacer las cosas bien y nuestras asambleas cada vez se perfeccionen. Feliz día para todos, feliz semana y bueno, buen descanso. Chao, chao.